Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana. Quiero aprovechar de esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes por su ayuda al comentar en el foro y dar sus inteligentes y muy acertados comentarios para ayudar a los testigos de Jehová que visitan este blog a entender y comprender que la Watchtower es una falsa organización religiosa. Mi esfuerzo acá es investigar, indagar, husmear por la web para obtener toda la información posible acerca de la sociedad Watchtower, de sus actividades y también analizar, estudiar su pasado, sus enseñanzas del pasado, sus contradicciones, sus mentiras y exponerlas en un video a través de Fuerza La Soriana. Y esa es mi función. Muchas veces me he puesto a pensar cómo es posible que me haya dedicado tanto tiempo de mi vida, empezando en el 2007 a subir tantos videos que me han demandado muchísimas horas de trabajo sin compensación económica alguna, ni un centavo, dedicando tiempo para poder ayudar a los testigos de Jehová, para que se den cuenta que están siendo utilizados y manipulados por una organización falsa, una organización religiosa falsa, que se ha hecho llamar por sí sola como el conducto, como el medio que Dios usa para dar elemento espiritual a los domésticos de la casa de la fe y a las naciones a través de Jesucristo, para enseñar esas verdades de Jesucristo, las verdades de Dios contenidas en la Biblia. Y mi labor es justamente eso, corroborar, checar y poder comparar si realmente esta organización enseña lo que la Biblia dice y si lo que ella da como supuesto alimento espiritual es lo que la Biblia enseña. Es lo que siempre yo he dicho a los testigos de Jehová que visitan mi cuenta de Fuerza La Soriana, para que muestren más interés en investigar el pasado de la organización en la cual se han involucrado y que se interesen de verdad saber cómo se formó esta organización, qué fue lo que enseñaron, cuáles son las enseñanzas que ellos han descartado del pasado. Y eso no lo pueden obviar diciendo que ya no me interesa el pasado, sino de aquí en adelante. No, es interesante e importante saberlo porque eso nos indica si realmente esta organización está dirigida por Jesucristo, o al menos lo ha estado siempre, como han afirmado los testigos de Jehová, que Jesús siempre los ha guiado para dar el alimento correcto. Y es por eso que ustedes deben tener una actitud como los hermanos de Berea, como los cristianos de Berea, de tener el interés de checar, comparar, indagar si lo que la Watchtower le da como alimento espiritual está en conformidad con lo que enseña la Biblia. Y esa es la labor de asegurarse de todas las cosas. Muchas veces sacan textos bíblicos de Tesalonicenses diciendo que hay que asegurarse de todas las cosas, pero ellos son los últimos en tomar esa iniciativa de asegurarse de lo que su organización les da está de acuerdo a la Biblia. Ellos ya dan por cierto que ellos son los únicos que tienen la verdad, que son los únicos que reciben el alimento de Jesucristo, y eso es una excusa para no interesarse en checar, investigar y cotejar lo que esta falsa organización, su cuerpo gobernante, les da como alimento espiritual, que como vemos hasta la fecha son alimentos chatarra en tránsito con fecha de expiración. Entonces, ese pasado de tantos cambios de comprensión debe preocupar a los testigos de Jehová de ahora y de incentivarlos a realmente poner en tela de juicio ese cuerpo gobernante que dice que están alimentados por Jesucristo y que están demostrando pues que, como ellos mismos dicen, fueron entendimientos que ellos entendieron mal en el pasado y que son necesarios hacer el ajuste porque entendieron mal, comprendieron mal en el pasado. Es decir, que no son alimentos que jamás recibieron alguna vez de Jesucristo, sino que son comprensiones, puntos de vista de un grupo de personas que se hace llamar como el esclavo. Acá no interviene para nada ni Jehová ni Jesucristo, sino son las propias circulaciones mentales de 8 sujetos que dicen que son los que reciben y preparan el alimento espiritual de Jesucristo. Eso ya lo hemos comentado en varios videos. Hoy día quería tocar otro tema que estuve investigando y que es necesario que yo se los transmita a ustedes que me están viendo. Claro, colateralmente también a mis queridos amigos de Fuerza La Soriana para que se enteren de este asunto. Yo a veces, como dije, me pongo a pensar tantos años dedicados a este trabajo
y no sé, parece que hay algo en la mente que me trabaja y que me salen cada vez más ideas, más reflexiones y más reflexiones, más contradicciones que me impulsan a hacer estos videos que no paro de hacerlos. No sé, hay gente que dice, ¿cómo puedes tener tanta energía para hacer tantos videos? La verdad que yo mismo no entiendo cómo puedo tener tanta energía a esta edad de ser tan lúcido y manejar los softwares. Los manejo como si fuera un muchacho, conozco los softwares y hacer ser mis videos que muchos jóvenes que son mucho menores que yo, que pueden ser mis hijos, no tienen pues esa habilidad que Dios me está dando en este momento para un propósito en especial, porque es Dios a través de quizás su Hijo Jesucristo que me está usando a mí como su humilde instrumento para poder ayudar a la gente a que no caigan en el engaño de esa falsa organización religiosa. Entonces yo por eso atribuyo a veces que es la voluntad de Dios que me ha escogido, humildemente lo digo, quizás eso lo pienso, puede ser que sea un pensamiento pretencioso de mi parte, pero ahí se me ha puesto a meditar cómo es posible que trabaje tantas horas. Estoy trabajando, señores, todo el día. Yo trabajo en mis videos, sin mentirles, 20 horas diarias. A veces me acuesto 3, 4 de la mañana pues estoy investigando. Entonces yo digo, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué tengo tanta vitalidad a la edad que tengo? Y ese pienso que seguramente Jesús me ha escogido a mí. Como repito, puede ser una pretensión de mi parte, pero ese es un sentimiento que tengo, que parece que Jesús me está usando a mí para que sea ese medio para poder ayudar a la gente del mundo a no caer en el engaño de esta organización religiosa que los priva a ser hijos de Dios y hermanos de Cristo. Entonces pienso que es Jesús mismo que dice, no pares, Franco, siga adelante, yo te voy a dar dando las ideas que debes poner, todos los videos que vas a subir, lo que estás poniendo te lo voy a poner en tu mente para que lo expliques en tus videos. Y a veces lo pienso así, con toda humildad lo digo, que se pienso que las cosas no ocurren si no es porque Dios así lo quiere o porque así Él lo desea. No hay nada que en la tierra no se haga que no haya sido hecho porque Dios así lo ha deseado. Y ese me pongo a pensar que ¿por qué trabajo tanto si no recibo ni un centavo por esto? No me sirve para mejorar ni poder tener más dinero, sino simplemente para ayudar desinteresadamente a la gente a que busque a Jesucristo directamente a través de su palabra, que Jesús es la verdad, es el camino y la vida, y no una organización humana de ladrillo y cemento de hechura americana. Entonces, quizás yo pienso que Jesús me está usando a mí para que yo suba estos videos para ayudar a los testigos de Jehová de habla hispana y a algunos de habla italiana que son mis paisanos también, para ayudarlos a ellos. A veces subo videos en italiano para ayudarlos a ellos también porque me dan pena. Y me escriben diciéndome qué bueno su video, Franco. Y me dicen, ¿cómo sabes tú tanto italiano? Bueno, yo nunca lo estudié en mi vida en ninguna escuela. Solamente lo aprendí escuchando a mi papá y mamá o cuando vivía mi padre, escuchaba hablar y cuando mi mamá me hablaba en italiano, ¿no? Y cuando viajé a Italia estuve allá un buen tiempo. Ese agua tenía una enamorada italiana con quien aprendí mucho italiano. Lamentablemente no me pude casar con ella porque cuando vino al Perú no le gustó. Bueno, así pasaron los años y fue un medio de una ayuda esta bella persona, esta bella mujer que me enseñó a hablar bien el italiano, o al menos decentemente, para hacerme comprender, ¿no? Y ella me corregía, me siento así, y así aprendí. Nunca estudié en una escuela formal, en un instituto de idiomas, ¿no? Y bueno, es obligación también saber italiano de mi parte, puesto que tengo la ciudadanía y entonces tengo que también ser compatible con ese pasaporte, tengo que hablar italiano. No puede ser que cuando me encuentre con un italiano le diga que eres también ciudadano italiano y no sepas italiano, ¿no? Es ridículo. Bueno, y también, pues, como digo, hago videos en inglés, puesto que viví en Estados Unidos 10 años, hasta 1995, perdón, hasta el 2005, perdón, de 1995 al 2005, fueron 10 años que viví en Nueva Jersey, entonces aprendí un poco de inglés, ¿no? Y puedo hacer algunos videos en inglés también para ayudar a contribuir con un granito de arena para los de habla inglesa, ¿no? Pero en realidad mi misión acá es para los te dije, Jehová de habla hispana de todos nuestros países de América Latina, que son tantos, ¿no? Que se benefician de los videos en español. Hoy día quería tratar otro tema porque me paro reflexionando y no sé por qué me salen estas ideas
y me viene, parece que fuera mismo Dios o Jesucristo que me dice, ahora toca este tema, toca el otro, y no sé cómo me salen esas chispas, esos chispazos, para aclarar ciertas cosas, ciertas enseñanzas de la Watchtower que son mentirosas. Y esta vez quería tratar un tema que tiene que ver con justamente el libro Este Misterio Terminado que tanto ha llamado la atención a todos ustedes. Como digo, yo tengo la suerte de tener pues el libro El Misterio Terminado que mostré la vez pasada, que lo tengo acá. Este libro Misterio Terminado, felizmente ya le pegué el lomo se había salido, ya lo pegué, lo puse en su sitio, ya no se abre, pero este es el libro que mostré a ustedes la vez pasada, El Misterio Terminado. Este libro es original de la época, es totalmente legítimo, no es ninguna copia, es de 1917. Y este libro es bien difícil de conseguir, puesto que este libro tuvo que ser destruido y fue confiscado este libro del 1917, como ya les expliqué. Por eso es difícil hallarlos. Se pueden hallar las versiones posteriores de 1918 en adelante. ¿Por qué se pueden hallar? Porque esos libros no fueron confiscados ni destruidos, puesto que la edición de 1918 de este libro ya no contenían las 7 páginas donde el juez Rutherford y sus directores publicaron pura sedición y subversión, que afectaba, que decía, que encomiaba o que les decía a los americanos que no se enrolaran en la guerra, que no se alistaran en el ejército, que iban a morir por gusto. Y eso constituyó pues lo que el FBI en la época de Rutherford en 1918, cuando estaba el presidente Wilson, acusaron a los estudiantes de la Biblia de sedición y traición y estar metiendo ideas a los ciudadanos americanos que ir a esa guerra era morir por gusto, por un falso patriotismo cuya palabra no existe en la Biblia. Entonces, este libro que tengo acá, queridos amigos, es un libro que lo guardo mucho, lo tengo como oro en polvo, porque este libro no se halla mucho, no se encuentra en la edición de 1917, porque en este libro están las 7 páginas de la 247 a la 253 llenas de sedición y subversión al soldado americano. Entonces, esos dos delitos los llevó a que fueran condenados el señor Rutherford junto con sus 7 directores a prisión por 20 años. Claro que para poder rebajar sus penas y no fueran más estudiantes de la vida a la cárcel y poder paliar sus penas, obedecieron inmediatamente y arrancaron las hojas en la siguiente edición, que fue el de 1918. Este de 1917 fueron confiscados, entró el FBI a la Watchtower y se confiscaron todos los libros que tenían stock de 1917 porque contenía la sedición, y fueron confiscados y quemados. Entonces, algunos libros que pudieron venderse, que pudieron salir al mercado y llegó a las manos del FBI, del gobierno. Yo tengo pues este libro original de 1917, que es bien difícil conseguirlo. Por eso lo guardo como en oro en polvo, porque se puede conseguir de 1918 hasta 1928, que se siguió publicando este libro, pero ya no tiene las famosas 7 hojas que todo el mundo quiere leerlas. Y aquí yo las tengo, que están con las hojas intactas, incólumes, con la supuesta traición, sedición. Este libro tiene pues el libro tabú, el libro terror, el libro infame de la Watchtower. Es un libro que la Watchtower tiembla, ¿no? Yo quería tocar este tema porque la Watchtower, como les dije, este libro contenía las interpretaciones de los libros de Apocalipsis o Revelación y de Ezequiel. Y en este libro se decía que el misterio de esas interpretaciones simbólicas que está en Revelación, en Ezequiel, que habla de mucha simbología, ¿no? De la bestia salvaje, de la bestia que salía del mar con los cuernos, entonces toda esa simbología que estaba en el libro de Revelación,
de las 7 trompetas, de los 7 truenos y todos esos símbolos, de los 7 sellos. La Watchtower le daba una interpretación definitiva para decir que por fin el misterio de esa simbología estaba terminada, o sea, el misterio terminado. La Watchtower da explicación finalmente del libro de Revelación y Apocalipsis, explicando la simbología que estaba contenida y qué cosa significaba. Entonces ese misterio que existía de esos símbolos había terminado, se llama el misterio terminado, como ya lo expliqué antes. Una cosa curiosa es que como este libro contenía esas interpretaciones de Revelación y Apocalipsis, la Watchtower publicó, como ustedes recordarán, un DVD en el 2010, Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz. Se ve una escena en esa película que en el comedor de Betel, el encargado del comedor de Betel, antes que entraran los estudiantes de la Biblia a tomar su refrigerio, el juez Radford ordenó pues que se pusiera un libro de este que acababa de salir de las imprentas del Misterio Terminado, que se pusiera una copia de este libro y se ve en el video Fe en Acción, y se pone en la mesa de los betelitas a la hora del almuerzo para que lo pudieran leer y dieran una ojeada de este nuevo libro, como un alimento nutritivo, como un gran instrumento para los testigos, estudiantes de la Biblia, de ese entonces, y que era necesario que ya lo leyeran, porque era el último libro recién salido de las imprentas, o del horno, como se dice, calientito, para que los estudiantes de la Biblia que estaban ahí en el comedor pudieran leerlo. Y eso se ve en el DVD Fe en Acción 2010. Y la Watchtower le pone su propia versión muy interesada, muy conveniente de esto del libro Misterio Terminado. Y después dice que hubo un grupo de directores que se opusieron a la publicación de este libro, y la Watchtower, sin darle oportunidad que sus acusados se defiendan, la Watchtower los acusa, diciendo que esos directores se opusieron a la publicación de este maravilloso libro porque tenían ambiciones personales, que eran ambiciosos y tenían ambiciones personales, y por eso se opusieron a la publicación de este libro. Entonces yo me puse a preguntar en qué forma podría influir o obstaculizar sus ambiciones personales la publicación de un simple libro. Porque así aparece un señor ahí en el DVD Fe en Acción con su corbatita de Nietzsche, revisen ustedes, y lo voy a poner ahora a continuación esa porción para que ustedes vean. Rutherford dio instrucciones de que las notas de Russell para el 7º tomo de Estudios de las Escrituras se compilaran en un nuevo libro llamado The Finished Mystery. El día que el libro quedó listo y le llevaron bastantes ejemplares a su oficina, dispuso que se colocara uno en cada lugar de las mesas del comedor. Así, cuando la familia bajó a comer, cada miembro tenía un ejemplar. Algunos estaban entusiasmados e intrigados a la vez, preguntándose qué significaba aquello. Pero ya existía una tensión creciente en la familia, pues había hermanos con responsabilidades que estaban resentidos con Rutherford. Querían ser más prominentes, así que aprovecharon la oportunidad para acusarlo de publicar el libro sin consultar con ellos ni pedirles permiso. Durante 5 horas le lanzaron un montón de acusaciones injustas. El hermano Macmillan contó que, ese día todos se fueron del comedor sin apenas tocar la comida y muy tristes. Pero el libro tuvo una buena acogida entre el público en general. Inicialmente pensaban en una tirada de menos de 100,000 ejemplares, pero en poco tiempo se tuvieron que imprimir más de 850,000. El clero llegó a detestar el libro, pues exponía sus enseñanzas y prácticas antibíblicas, y condenaba abiertamente su participación en la guerra mundial. Así que el clero contraatacó.
Aprovechándose del intenso patriotismo generado por la guerra, acusaron falsamente a los estudiantes de la Biblia de sedición, espionaje y traición, e instaron al gobierno estadounidense a poner fin a su obra. El 8 de mayo de 1918, Joseph Rutherford y 7 de sus colaboradores fueron arrestados. El 20 de junio se les declaró culpables de 4 cargos de sedición. Que este señor, miembro de la Watchtower, comienza a comentar con su cuarteta de Mitch ahí, engañando a todos ustedes, testigos de Jehová, diciendo que esos directores que se opusieron a la publicación de este libro eran un grupo de hermanos infieles, que era el esclavo malo, que se había manifestado y no quería que se publicara este libro porque tenían ambiciones personales. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué tiene que ver el que se publique un libro con que obstaculice una ambición personal? Es absurdo esa explicación que da ese miembro de Betel, diciendo que se opusieron a la publicación de este libro porque tenían ambiciones personales. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo podría ser que tuvieran ambiciones personales porque no querían que se publique un libro? Eso lo veo absurdo porque tengo inteligencia. Entonces, yo tengo que actuar como el abogado de los acusados, pues, porque en el DVD solamente se escucha un lado de la historia, pues de la parte que le conviene, que es la Watchtower, que acusa a esos directores de ser infieles, de ser un esclavo malo, de ser unos egoístas, de unos ambiciosos que no querían que se publicara este libro. Pero yo creo que lo justo es preguntarle también a aquellos que supuestamente eran los directores ambiciosos, si es cierto que ellos tenían algún tipo de ambición, y preguntarles por qué ustedes, señores, se opusieron a la publicación de un simple libro. ¿En qué forma pudo eso afectar sus ambiciones personales? Que se publicara un libro, ¿en qué forma lo podría afectar? ¿Es caso ese libro estaba hablando mal de ellos? ¿Lo mencionaba esos directores en ese libro? En absoluto. Ni se ponía nada sobre esos directores. Entonces, ¿en qué forma podría afectar sus ambiciones personales si no había ningún ataque contra ellos? ¿Cuál era el motivo que se opusieron? Entonces, el decir que esos se opusieron porque tenían ambiciones personales es una imbecilidad que solamente se lo puede crear otro imbécil. Pero usted, señor de Betel, que está con su corbata de Michi, hablando y dando una explicación estúpida, a mí no me va a engañar con ese cuento, diciendo que estos señores directores que se opusieron a la publicación de este libro tenían ambiciones personales. Eso es una calumnia, eso es una estupidez, una excusa estúpida, porque una persona que razona dice, ¿en qué forma puede un libro perjudicar las ambiciones personales de unos directores? Pero si yo voy a ser el abogado del diablo, como se dice, yo voy ahora a actuar en defensa de aquellos que no han podido defenderse en ese DVD, que fueron los directores que fueron expulsados porque se opusieron a la publicación de este libro, que los llamaron como los esclavos malos, como los que tenían ambiciones personales. Yo voy a actuar ahora como defensa de esos señores directores, que eran gente buena. Y les voy a decir, esos directores que se opusieron a la publicación de este libro, eran aquellos que eran muy fieles al pastor Russell, y que habían sucumbido a la adoración de criaturas también. Lo adoraban a Rutherford como una criatura, porque pensaban que era el esclavo fiel y discreto, y estaban seguros de ello, que era el esclavo fiel y discreto, y que era el escogido por Dios. Por eso lo adoraron como criatura todos los estudiantes de la Biblia. ¿Por qué lo adoraron como criatura de Russell? Porque lo veían como un ser superior dentro de la congregación, dentro de la sociedad Watchtower. No solo porque era el presidente, sino que era el hombre iluminado que publicaba y preparaba el elemento espiritual por su cuenta. Ahí vemos todos sus libros con su nombre. Pero este libro que está acá, de 1917, se fue publicado por Rutherford con la ayuda de Clayton Woolworth y George Fisher, que fueron dos lacayos directores chupamedias, sobones del señor Rutherford. Y eran los que no amaban al pastor Russell, que estaban en contra de él. Entonces había dos facciones dentro de los directores, la facción ruselista y la facción que seguían a Rutherford.
Y Rutherford estaba muy resentido con Russell porque no lo incluyó en su testamento para que fuera el sucesor de la Watchtower. Y puso a Paul Johnson para que fuera el presidente. Y como Rutherford era abogado muy astuto, porque era un hombre que tenía la malicia, era un abogado corrupto, astuto, usó todas las artimañas legales para desconocer el testamento y sacar a Johnson, tomar él el poder de la Watchtower junto con sus directores que lo apoyaban, sus chupamedias, que son estos señores que ya les menciono. Tienen ustedes a Macmillan, a Van Amburg, que fueron después presos en 1918. Pero estos señores, Rutherford, Van Amburg, Macmillan, Martin, Woodworth, Fisher y Dicheka, fueron estos 7, fueron todos llevados a prisión por publicar este libro Misterio Determinado, con hojas llenas de sedición y traición. Entonces, cuando la Watchtower dice que hubo un grupo que se opuso a esa publicación del libro, de la publicación de este libro, un grupo de editores que se opusieron, este grupo era gente que seguía a Russell. Y cuando este libro fue publicado bajo la dirección y recopilación hecha por George Fisher y Clayton Woolworth, que fueron esos 2 directores que también fueron a prisión, Rutherford se encargó a ellos que prepararan este libro, y prepararon este libro diciendo que eran recopilaciones que Russell había dejado en vida y que no había llegado a culminar para hacer su 7º volumen que empezaba a publicar. De eso no hay prueba. No hay ninguna prueba de que esos fueran los escritos del pastor Russell, puesto que el estilo de este libro y lo que se publicaba no podía ser pues del pastor Russell de ninguna manera, porque el estilo no coincidía. Entonces se notaba que había un estilo del escritor que no coincidía con los 6 primeros volúmenes. Y otra cosa es que en ese libro Misterio Terminado se hablaba, como este libro fue escrito en 1917, cuando Estados Unidos entra a la guerra, en 1917 Estados Unidos entra a la guerra, este libro pues contiene hojas de sedición y traición que jamás lo pudo haber sabido el pastor Russell, puesto que murió en 1916. Y en 1916, en el mes de octubre, Estados Unidos ni siquiera pensaba entrar a la guerra. Entonces, si este libro fue la recopilación del pastor Russell, ¿por qué contenían escritos, contenían artículos en contra de la guerra, acusando a Estados Unidos que entrar a la guerra era una estupidez, era un falso patriotismo que está en la Biblia, que era morir en vano, y una serie de ataques oponiéndose a la guerra, a la participación de Estados Unidos en la guerra? ¿Por qué? Porque este libro fue escrito pues en 1917, y en el mes de octubre más o menos sale de las hornos, de las imbretas de Betel, poco tiempo que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania, al enemigo, fuera a participar en la guerra en Europa. Entonces, como Russell murió en octubre de 1916, era imposible que Russell supiera o tuviera esa premonición o esa don de profecía de que Estados Unidos iba a declarar la guerra a Alemania, iba a ir a Europa a pelear una guerra que no estaba en su territorio, puesto que Estados Unidos hasta ese momento no quería participar en nada de esa guerra en Europa. Y fue solamente a partir de mayo de 1918 que Estados Unidos recién se ve en la necesidad de comprometerse en declarar la guerra. Y este libro, que sale en octubre más o menos de 1917, ya había declarado la guerra, y entonces ahí pone sus páginas de sedición. Entonces, este es obvio que no pudo haber sido hecho por el pastor Russell, puesto que Russell no tenía ni la menor idea que se iba a declarar la guerra en Europa y que iba a entrar Estados Unidos a participar en ella. Entonces, ahí se demostraba que este libro pues tenía hojas, y a pesar que la Watchtower decía que era recopilación de escritos del pastor Russell, que ha dejado inéditos ahí en su escritorio, y que fue Clayton Woolworth y George Fisher que se encargaron de recopilar para este libro, eso fue una mentira, porque el único propósito que tenía este libro al publicarse en 1917 era dejar mal al pastor Russell frente a los demás directores, para que quedara Russell como un maestro falso, ridículo, con enseñanzas estúpidas en este libro, El Misterio Terminado, de sus propias interpretaciones de Revelación Apocalipsis, que eran ridículas, queridos amigos. Ustedes ven este libro y es para irse de espaldas, y se irían de ustedes de espaldas como Condorito. Entonces, en este libro
tuvo que ser descartado al poco tiempo, es decir, 10 años más de haber publicado este libro, ya tuvieron que tirarlo a la basura porque las interpretaciones que se daban acá de Apocalipsis y Revelación eran absurdas. ¿Pero por qué eran absurdas? Porque el fin que persiguió Rutherford, junto con los dos directores que se encargaron de hacer este libro, después de la muerte de Russell, era desdibujar la imagen del pastor Russell y dejarlo como un ridículo, diciendo pues que el Leviatán 41 verso 1, que habla de Leviatán, que es un monstruo gigante marino que espantaba a los marinos que navegaban los mares, era una locomotora a vapor cuyo enganche de delante era su lengua, decía, ¿no? La lengua de ese monstruo gigante era el enganche que tenía el ferrocarril adelante, y que lo que tenía atrás como vagones era la extensión de su cuerpo. Y después la Watchtower dijo que ese monstruo gigante era un cocodrilo inmenso, que era largo, parecía un ferrocarril, pero era un cocodrilo, porque era un monstruo gigante que flotaba en los mares y asustaba a los marinos. No hay, bueno, hay una gran diferencia entre decir que el Leviatán es una locomotora a vapor, como decía este libro Misterio Determinado, como decir que es un cocodrilo gigante que es más o menos se adecua, pues un monstruo gigante, ¿no? Un cocodrilo grandote, ¿no? Pero en este libro se decía que era un ferrocarril, que el Leviatán era un ferrocarril. Entonces, en este libro la intención era dejarlo a Russell como un imbécil, como un loco, como un idiota, como un hombre que estaba fuera de sí. ¿Cómo va a decir que Leviatán, que se menciona que es un monstruo gigante, se vaya a interpretar que es una locomotora a vapor? ¿Cómo se podía decir, pues, que el arcángel Miguel era el Papa de Roma? Y otra serie de enseñanzas que decía que, por ejemplo, en este libro se decía que Russell había calculado la cantidad de cifras que componía la grande muchedumbre. Y él decía, el pastor Russell, supuestamente el pastor Russell, en esta interpretación de Revelación que habla de los 144.000, decía que esa grande muchedumbre, que también se ve en Apocalipsis, era el resultado de que cada miembro de los 144.000 tenía que tener bajo su mando a una cantidad igual al número de 144.000. Entonces hizo un cálculo matemático diciendo que la grande muchedumbre era una cifra tan grande que era el producto de multiplicar 144.000 por 144.000, y eso dio una cifra astronómica de más de 20.000 millones de personas. Y decía que ese resultado de producto de multiplicar 144.000 por 144.000, que da una cifra inmensa que es 20.000 millones de personas, o 28.000 millones de personas, 530.000 más. Es una cifra inmensa, ridícula, absurda. Era el número que componía esa grande muchedumbre que nadie podía contar. Que cada uno de los miembros de la clase celestial, cada uno tendría a cargo a 144.000 de la grande muchedumbre. Y para ello tendría que multiplicar 144.000 por 144.000. Entonces eso daba la cifra de la cantidad que componía la grande muchedumbre. Sí, señor, eso enseñaba en este libro. Entonces uno se imagina cuántos años tenía que pasar en la humanidad, en la Tierra, para que el planeta Tierra pudiera tener 20.000 millones de personas. Entonces nunca podría venir el Armagedón, pues, porque tenía que completarse pues la grande muchedumbre que tenía que llegar a 20.000 millones de personas, y el planeta tiene ¿cuánto? Pues en este momento 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas. ¿Cuántos hay en el mundo ahora? Será pues 8.000 millones de personas. Entonces, ¿cuándo se iba a llegar a completar 20.000 millones de personas? Era una cosa pues absurda, ¿no? Entonces nunca podría venir el Armagedón, puesto que tenía que llegarse a completar esa cifra de la grande muchedumbre. Entonces, esas enseñanzas enseñan este libro estupideces. Otra que tenía que ver con los 1.600 estadios que se menciona en Revelación, que es una medida de longitud. Y la Watchtower publicó en este libro que esos 1.600 estadios, que eran medida de longitud, correspondían a tantas millas. No me acuerdo cuántas millas, porque lo que es una medida de longitud antigua, que representan tantas millas, que no me acuerdo en este momento cuántas eran. ¿No? Si eran 148 millas, no sé cuánto es. Y decían que ese millaje correspondía exactamente en el lugar donde se publicó este libro, donde se hizo este libro, que fue en Scranton, Pensilvania, hasta el lugar donde se salió para publicarlo o venderlo, que fue en Bethel, Nueva York.
y que esa distancia desde Scranton, Pensilvania a Brooklyn, Nueva York, da justamente los 148 millas, por si una cifra, creo que 148 millas, partiendo de la estación del tren de Scranton, Pensilvania, pasando por Hoboken, luego cruzando el río Hudson, tantos kilómetros, hasta pasando el río Hudson hasta llegar al Penn Station de Nueva York. Ahí había tantos kilómetros, y de Penn Station de Nueva York hasta Brooklyn, Bethel, tantos kilómetros, estaban la cifra de los 1.600 estadios. Y cosas como esas se decían en este libro, ridiculeces. Además, este libro de 1917 se decía que el fin del mundo iba a venir en 1918, el siguiente año nomás, donde la Iglesia católica y protestante iban a ser destruidas por millones junto con sus miembros. Entonces, yo ahora voy a ser abogado de esos directores que protestaron, que no fueron nada ambiciosos, sino que querían proteger el prestigio de Russell, y le criticaron a Rutherford que haya publicado este libro y lo haya repartido en las mesas de Bethel sin haber consultado con los restos de directores que eran los que eran fieles a Russell. Y Rutherford tenía los que eran fieles a él, que no les interesaba socavar la imagen de Russell para que todo el mundo se desilusionara de Russell, lo dejaran como un loquito, lo dejaran de adorar como criatura, porque lo seguían adorando y venerando después de muerto. Entonces el propósito de Rutherford era destruir la imagen de Russell, porque lo odiaba al amado pastor que lo cobijó y lo aceptó en la Watchtower en 1910 para que fuera parte de la sociedad Watchtower, más o menos por esos años. Lo acepta cuando era joven, para que luego le meta un puñal en la espalda cuando muere. No respete su testamento, la voluntad, porque era dueño de la Watchtower de Russell. Quería que fuera Paul Johnson la persona y no Rutherford. Y no quería porque lo conocía muy bien. Sabía que el ambicioso no eran los directores. El ambicioso era justamente el señor Rutherford, que quería tomar el poder de la sociedad Watchtower. Y como era abogado, era un tinterío, era un hombre malo de corazón, mala persona, vulgar, alcohólico, grosero, tirano. Le temblaban todos porque era malo. Logró la presidencia con la ayuda de los demás directores sobones, que son estos que fueron a prisión con él, y logró votar y expulsar de la Watchtower a aquellos que se opusieron a la publicación de este libro, porque no querían que se desprestigiara la imagen de su amado pastor Russell con estos alimentos de basura. Porque los directores se dieron cuenta que este era un desgraciado, porque había usurpado el poder, no había respetado el testamento de Russell, hizo una legullada ahí con el testamento para desconocer a Paul Johnson como presidente, y él tomó el poder como presidente y se hizo nombrar presidente, y así pudo deshacerse de los directores que eran fieles a Russell y que no estaban de acuerdo que él fuera el presidente, porque sabía que el pastor Russell no lo quería a Rutherford. Lo conocía muy bien, que era un hombre que no merecía ser presidente de la Watchtower por su conducta poco amorosa, por su forma despreciativa que tenía con los demás, por su tiranía, por su carencia de amor, carencia de tener un liderazgo con respeto, sino que este era un dictador, un tirano de la Watchtower. Entonces se deshizo de estos y publicó muchas ataladas diciendo que esos fueron el esclavo malo, sin darles oportunidad para preguntarles a este esclavo malo expulsado qué cosa fue lo que pasó realmente, porque eso sería lo justo, es que se preguntara a ambas partes, ¿no? En cualquier juicio de litigio, siempre hay dos partes que tienen su propia versión. El acusado tiene derecho a defenderse. Acá no. En la Watchtower, la atalaya acusó de estos de ambiciosos, del esclavo malo, y los puso mal, sin darles oportunidad a escuchar también la versión de la contraparte. La Watchtower no permite que se pregunte a estos directores malos o ambiciosos si realmente eran ambiciosos, por qué objetaron este libro que se publicara. No aparece ningún comentario en ninguna atalaya sobre qué cosas opinaron, qué dijeron estos directores sobre este libro, por qué se opusieron. Y yo voy a optar para ser su abogado después de haber investigado de estos directores. Estos directores vieron en Rutherford que era un traidor, un hombre malo, que quería dejar mal la imagen del pastor Russell, publicando este 7º volumen, adjudicárselo a él, ¿no? Con estos alimentos chatarra, o esto que les acabo de explicar, que contenía acá
las interpretaciones de Revelación y Apocalipsis, que la Watchtower misma, el mismo Rutherford que publicó este libro, fue él que lo publicó, dijo que era de obra póstuma del pastor Russell, él mismo tuvo que tirarlo a la basura 11 años después, en 1928, porque no aguantaba más. No podía sostener un libro que contenía pura piramidología, que apoyaba la piramidología, este libro. Decía que la gran pirámide de Egipto, lo dice acá, corroboraba tiempos bíblicos que había sido puesto por Dios en el desierto del Cairo. Entonces, se vio la necesidad de tener que descartar este libro con todo el contenido que tenía acá. Este libro lo publicó el mismo Rutherford, y Rutherford mismo tuvo que botarlo a la basura, él mismo y sus directores. En esa época todavía estaba Clayton Woodward y George Fisher, y los que hicieron este libro y lo publicaron, ellos mismos tuvieron que botarlo a la basura, porque ya había logrado su cometido, dejar al pastor Russell como un loco, como un estúpido, con elementos ridículos, que indudablemente lo dejaban mal parado, aprovechando que el pobre hombre se había muerto, adjudicándole un libro que él no había escrito. Pero el fin de Rutherford fue dejar mal a Rutherford y decir que ese era su 7º volumen, su obra póstuma de ciertos documentos que él pensaba publicar en un 7º volumen, y que él se había encargado junto con 2 directores también que no lo querían a Russell, para armar un libro así entre gallos y medianoches, con doctrinas estúpidas, interpretaciones imbéciles que hacía la Watchtower en este libro. Para dar un ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo pequeño que acá he separado en este libro. Quiero leerle, por ejemplo, cuál es la interpretación que daba el pastor Russell con respecto a lo que dice en Revelación 10.3. ¿Qué fue lo que decía la Watchtower? Veamos Revelación capítulo 10, versículo 3. ¿Cómo interpretar la Watchtower Revelación 10.13? Que dice como sigue, ¿no? Dice, ¿no? Veamos cómo interpreta vemos cómo interpretó la Watchtower, supuestamente por Russell, el texto de Revelación 10, versículo 3. Vamos a leer acá la traducción del Nuevo Mundo, en Revelación 10.3, ¿no? Este es para sacar un ejemplo nada más, cómo interpretar el misterio determinado como interpretación de Russell, ¿no? De respecto a Revelación 10.3. Y se lee así, por ejemplo, este texto, ¿no? Dice, y clamó con voz fuerte como cuando ruge el león. Y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Repito este texto de Revelación 10.3, ¿no? Cuando pasa a interpretar Revelación 10.3 dice el texto así, lo voy a repetir porque es importante esto, ¿no? Y clamó con voz fuerte como cuando ruge el león, Y cuando clamó esa voz fuerte, los 7 truenos profirieron sus propias voces. Vemos cómo interpretaba la Watchtower en este libro El Misterio Determinado como la gran verdad, como el alimento espiritual a su momento debido, supuestamente dado por Jesucristo, para que se publicara en este libro, para que lo leyeran los estudiantes de la Biblia, y por el cual se opusieron, pues, los estudiantes de la Biblia, porque contenía puro alimento basura que iban a dejar mal al pastor Russell. Y ese fue el motivo real, verdadero, por el cual los directores opositores no quisieron que se publicara ese libro, y se molestaron porque no les habían consultado a ellos. Y como Rutherford ya había tomado el poder, él se dio la atribución de publicar un libro, imprimirlo y tener un stock grandazo para ya sacarlo a la venta, y lo repartió en la familia Betel sin consultar con los demás directores. Díganme, ¿no tenían razón los demás directores de reclamar como directores el por qué no les habían consultado a ellos? Ustedes van a decir, lógico, tienen toda la razón, porque son directores. Tú no puedes pasar por alto a los demás directores y actuar como un dictador, como hizo Rutherford en ese momento, en publicar un libro sin haber consultado siquiera el contenido a los demás directores para que den su opinión si el libro pasa o no pasa la prueba del olfato. Entonces vemos pues en este libro que estoy terminado, que como dije explica Revelación y Ezequiel, ¿qué dijo en este libro que estoy terminado en 1917 supuestamente el pastor Russell en este libro, publicado por Rutherford, con el propósito de dejarlo en ridículo pues al pastor Russell? Veamos qué cosa dice acá pues en 10.3, está en la página 166 del Misterio Determinado. Aquellos que tienen el PDF ahí que se lo he enviado pueden revisarlo, está en inglés, pero se lo voy a traducir, ¿no?
Y dice así, pues, el 10-13, en la página 167, esa es la página correcta. Y dice, y gritó con fuerte voz, dice, ¿quién es esa voz fuerte? Dice que es el pastor Russell. Apocalipsis, que habla de que salió se oyó una voz fuerte del cielo, dice que esa voz era el pastor Russell. El pastor Russell tiene una voz que sale del cielo. Ahí lo dice, dice, y gritó con una grande voz. El pastor Russell fue esa voz. Revelación 7.2, saca tu texto de Revelación. Y dice, con una voz de trompeta, con una voz de león, que simboliza justicia. La voz, esa voz de rugir, con una voz rugiente, dice, ¿no? Con una voz rugiente. Dice que simboliza la justicia. Y dice muy claramente lo siguiente, ¿eh? y que él gritó, y dice que en 1881, que fue el primer grito, alimento para cristianos pensantes, 1400 copias que se regalaron libremente. Es decir, está diciendo que ese gran grito fue cuando se publicó y se regaló gratuitamente 1.400.000 copias de un folleto que se tituló Alimento para Cristianos Pensantes. Que ese grito que venía del cielo eran esos libros que se regalaron libremente en 1881, que publicó el pastor Russell, que lo regaló gratuitamente, y ese era el grito. ¡Qué estupidez! Y que ese grito, que sonaba como 7 trompetas fuertes, dice que esas 7 trompetas son los 7 volúmenes de los estudios en las Escrituras. ¿Se imaginan ustedes? O sea, la gran voz era el pastor Russell. Esa voz fuerte venía del pastor Russell. Y que ese grito, ese gran grito que se dio, fueron la entrega de esos 1.400 folletos que se llamaban Alimento para Cristianos Pensantes, que se titulaba así ese folleto, que los regaló, y ese era el grito de regalar gratuitamente tantos folletos a tanta gente, que fue como un grito, y que fue tan potente como 7 trompetas, como las 7 trompetas, y esas 7 trompetas fueron como tan buenos como los 7 libros que vinieron después de los estudios de las Escrituras. Que esos eran los 7 trompetas. 7 trompetas, los 7 volúmenes de las Escrituras. ¿Se imaginan ustedes? Ese era el alimento espiritual que se daba en este libro, como la verdad de Jesucristo. Es decir, interpretando un texto de Apocalipsis 10.3 que hemos leído acá, diciendo que el pastor Russell era aquel que era el que daba ese grito fuerte, que era esa voz, que era la voz, y que ese grito, que era lo que él proclamaba, era lo que él había obsequiado, que fueron 1.400 folletos titulados Alimento para Cristianos Pensantes, como se titulaba ese folleto, que regaló por un hombre rico regaló 1.400 de ese folleto como un grito, como una advertencia, y que fueron tan fuertes esos folletos, tan fuertes como las 7 trompetas, y las 7 trompetas como se refiere a los 7 estudios de los 7 libros de los estudios de las Escrituras de Russell. Esa es la interpretación que se da en Apocalipsis, en este libro que acabamos de mostrarles a ustedes, amigos, que lo pueden ustedes checar por su cuenta, que ya les di la página a ustedes, que ya se me cayó la hojita, que la tenía acá. Bueno, ya la vieron ustedes, ya les di, pueden revisar el video, está en la página que se la acabo de dar, pues se me ha caído el marcador, lamentablemente, ¿no? Está en este libro. Esas son las cosas que se enseñaban del misterio terminado. O sea, ese era el misterio terminado, la revelación, la explicación de ese texto de Apocalipsis 10, versículo 3, que les acabo de dar. Esa era la explicación, la interpretación que daba la Watchtower de ese entonces, de lo que era Revelación 10.3. Esa voz era de Pastor Russell, y el grito que dio eran los folletos que regaló, que fueron 1.400.000 copias regalados a las personas para que se enteraran de su gran reclamo, su gran anuncio, que se llamó un gran grito, por medio de regalar esos 1.400.000 folletos, regalando en la calle a todo el mundo. Ese fue el grito, ¿no? Para que llegara un montón de gente con voz fuerte.
y que era tan fuerte como los 7 truenos, o 7 trompetas, ¿no? Dije, ¿no? 7 trompetas. Y esas 7 trompetas eran, o 7 truenos, eran los 7 volúmenes de escrituras. Imagínense ustedes, esa es la interpretación que se da de Apocalipsis en este libro. Entonces, cuando los estudiantes directores leyeron esto, dijo, esto es una locura. Es una interpretación ridícula que va a dejar mal a la ciudad Watchtower, va a dejarla desacreditada. Entonces reclamaron, y eso no lo dice la Watchtower, sino que critica a los directores que se opusieron diciendo que tenían ambiciones personales. Eso es una calumnia, una mentira, una tergiversación malintencionada para quedar bien la Watchtower y decir que hubo un esclavo malo que se opuso y que tuvieron que ser expulsados porque tenían ambiciones personales. Eso es una canallada, es una exclamación, una declaración unilateral que requiere una respuesta de la otra parte acusadora, la parte afectada, que necesita que responda a eso, que aclare y dé su punto de vista, que no se le permite y no se le permitió ni ninguna publicación, lo que no se haya qué cosa dijo la contraparte respecto a esta acusación. Pues yo ahora estoy haciendo el abogado del diablo. Entonces, el motivo por el cual se opusieron no era por ningún egoísmo personal, sino que querían tanto al pastor Russell que sabía que ese libro iba a lapidar la imagen de pastor Russell frente no solamente a los directores, sino a todos los seguidores que estaban afuera en la calle, a todos sus miembros que amaban al pastor Russell, que eran los que no eran directores, sino que eran simples miembros que amaban al pastor Russell, y cuando iban a leer este libro iban a quedar desilusionados al saber que esa era la obra póstuma del pastor Russell. Se lo ubicaron a él para dejarlo como un imbécil, para que lo dejaran de adorar, para que se desilusionaran de él y se pasaran a las filas pues de Rutherford y lo apoyaran a él. Todo una maniobra muy maquiavélica de esta falsa organización satánica que fue tomado el poder por un tirano, por un hombre muy malo que se llamó Joseph Franklin Rutherford. Tan malo fue que cuando murió ni siquiera su propio hijo Malcolm Rutherford ni su esposa, que era la madre de su hijo, asistieron a su entierro. Con eso les digo todo. Ni su propio único hijo que tenía, que se llamaba Malcolm Rutherford, porque era tan malo que no lo quería nadie. Un hombre muy malo. Y así dice que este es el ungidito que está con Jesucristo. Les puedo asegurar que Jesucristo no lo querría con él ni siquiera a 1 kilómetro de distancia. No va a ser que le contagien el tufo que tenía de tanto licor. Bueno, regresando al tema es este, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un poco de historia, la Watchtower publica este libro con las supuestas verdades dadas por Jesucristo en este último libro, como una recopilación de los escritos inéditos sin publicar de Russell, que es la Watchtower publica en 1917 por Rutherford y sus 2 directores lacayos, pero cuyo contenido era falso, alimentos ridículos, chatarra, vergonzoso, por el cual un grupo de los directores se opusieron tenazmente a la publicación y le reclamaron a Rutherford por qué hizo eso. ¿Cómo vas a poner en este libro que Leviatán es una locomotora a vapor si eso no lo conocía Job? ¿Cómo vas a poner que las 7 trompetas o los 7 truenos representan los 7 estudios de las escrituras de Russell? Y así una serie de interpretaciones ridículas, o que los 1600 estadios de Revelación, capítulo 20, no me acuerdo qué párrafo, que las 1600 estadios que son medidas de longitud, representan la distancia entre Scranton, Pensilvania, a Brooklyn, Nueva York. Esas es ridículas. O decir que la grande muchedumbre lo forma 144.000 por 144.000, que igual a 20.350 millones de personas. Esas enseñanzas ridículas que obviamente hizo que lanzaran grito al cielo los directores fieles. ¿Cómo vas a publicar esas ridiculeces que nos va a dejar mal parado? Y más aún, ¿cómo vas a decir que la Iglesia Católica y Protestante van a ser destruidos todos por millones, sus iglesias y sus miembros por millones el próximo año 2018? Estamos en 2017. ¿Cómo vas a publicar eso? Nos va a dejar mal la Iglesia Católica como falso profeta. ¿No te das cuenta? Le decían. Pero la idea es adjudicar al muerto una falsa profecía para dejarlo muy mal a Russell. Pero muchos no saben eso, no tienen ni idea de lo intrincado, de cómo era una olla de grillos esa organización de la Watchtower a la muerte del pastor Russell, puesto que había gente muy interesada en tomar el poder y Rutherford desacató, tiró a la borda la voluntad del pastor
Russell, que quería que Paul Johnson fuera pues el presidente de la Watchtower, porque lo veía un hombre ponderado, un hombre mesurado, un hombre educado, no un patán, no un imberbe, un alcohólico, un grosero como era como era el juez Rutherford. Entonces, el hecho de enterarse que no lo puso ni lo consideró a él para que estuviera dentro del directorio, lo hizo que le tuviera odio al pastor Russell y lo odiaba, y tuvo un plan siniestro. Pocos años después de tomar el poder, a los 12 años de tomar el poder, decide poco a poco descartar las enseñanzas de Russell, diciendo que muchas de ellas eran de Satanás el diablo, como era la epidemiología del sionismo, y así otras doctrinas más también las tiró a la basura con el cuento de que eran doctrinas falsas. Entonces, el plan sistemático de demolición empieza en el año 1928, cuando comienza ya a descartar toda la colección, el señor Rutherford comienza a descartar toda la colección de los estudios de escrituras de Russell como elementos falsos de la nación falsa. Y así progresivamente otras enseñanzas más, descartándolas, tirándolas por la borda, y cambiándolas y poniendo las suyas propias. Cuando pasaron los años, la sociedad Watchtower publicó este libro que se llama Revelación Apocalipsis, que los muestro a ustedes en pantalla. Miren ustedes este libro. Se llama Apocalipsis. Se acerca, dice así, vamos a ponerlo bien, se acerca su magnífica culminación. Se acerca su magnífica culminación, Apocalipsis. Este libro fue escrito en 1988. Y acá quiero leerles a ustedes una cosa muy interesante, queridos amigos, porque quiero llevarlos de la mano y vean ustedes cómo esta organización es tan falsa, tan ruin, ¿no? Yo quiero, este libro fue escrito en 1988. Y este libro contiene pues las nuevas interpretaciones del libro de Revelación, como un nuevo misterio terminado, pues, donde comienza a explicar revelación y todos sus símbolos, y ya es el nuevo misterio terminado. O sea, el misterio de esos símbolos ya no era como se había explicado en este libro, puesto que se echó a la basura el libro Misterio Terminado. Ya no era como era este libro que trataba de Apocalipsis Revelación. Ya no, este libro, ya esto está alimento falso, errado, ridículo. Entonces la Watchtower comienza a publicar acá su nueva interpretación, supuestamente dada por Jesucristo, con la definitiva interpretación de Revelación y Apocalipsis. Y en ese libro, escrito en 1988, la Watchtower, vamos a leer acá, ¿qué nos dice la Watchtower con respecto a Revelación 10.3 ahora? Pues, que se decía que esa gran voz era del pastor Russell, y que ese grito fuerte fueron los 1.400.000 folletos que regaló para anunciar como un grito lo que quería decir, y que eran tan buenos y tan fuertes como 7 truenos, es decir, como los 7 volúmenes de la Escritura Escritura, como interpretó los 7 truenos, ¿no? Ahora veamos cómo interpretó la Watchtower como nueva luz, como nuevo entendimiento, como un nuevo misterio terminado. Va a sacar un ejemplo más, porque está todo Apocalipsis acá. Para sacar un ejemplo, porque no hay mucho tiempo. ¿Qué cosa nos dijo ya en 1988? ¿Qué era pues esa voz? ¿Qué cosa significaba? Vamos a leer acá, dice acá, los truenos. Dice así, Revelación 10.3. Dice, mientras Juan contempla a ese ángel fuerte, el mismo ángel lo interrumpe y dice, y el ángel clamó con voz fuerte, como cuando ruge el león. Recuerden que ese ángel con voz fuerte era el pastor Russell antes, ¿no? Clamó con voz fuerte, como cuando ruge el león. Y cuando clamó, los 7 truenos profirieron sus propias voces. ¿Y cómo lo interpreta? Y dice que es así. Un clamor tan poderoso atraería la atención de Juan y confirmaría que Jesús es en verdad el león. Ya no es el pastor Russell, sino que es Jesús. Es el león que rugía con gran voz, ¿no? Y confirmaría que Jesús es en verdad el león que es de la tribu de Judá. Juan además estaría al tanto de que a veces se dice que Jehová también ruge. También ruge.
Con su rugido Jehová anuncia proféticamente que se junta de nuevo al Israel espiritual y que viene el destructivo día de Jehová. Y dice finalmente lo siguiente, pues, dice lo siguiente. Caramba, la lupa, donde la lupa ahí. Dice, por eso es razonable concluir que las voces de los 7 truenos son la expresión de los propósitos de Jehová por él mismo. De hecho, dice, de que se haya mencionado 7 truenos sugiere que lo que Juan oyó está completo. Es decir, como se menciona 7 truenos, el número 7 significa un número completo. Entonces, como dice que fueron 7 truenos, entonces lo que Juan oyó estuvo completo. Miren esa gran diferencia de interpretación. Mientras el libro Misterio Terminado interpretaba Revelación 10.3, que esos 7 truenos eran los 7 tomos de las Escrituras, la nueva comprensión del esclavo en este librito chatarra, el nuevo libro de 1988, con el nuevo Finished Mystery, dice, ya se acabó el misterio. Ahora resulta, pues, que esa voz del león rugiente no era el pastor Russell, sino que era el mismo Jesucristo. Y que esos 7 truenos ya no eran los 7 estudios de las Escrituras de Russell, sino que, el número, como decía, 7 truenos, el número 7 significa completo. Entonces quiere decir que lo que Juan oyó en esa voz era completo. Esa es la interpretación que dio 1988 en la Watchtower. Pero otra cosa curiosa es que lo que dijo la Watchtower en este libro de Revelación para justificar su publicación. Y en este libro, la Watchtower dijo algo muy interesante que lo voy a leer, que es importante que ustedes lo lean. Está en su CD-ROM de la biblioteca Watchtower. Yo voy a leer del libro y le voy a poner ustedes en pantalla, le voy a poner en pantalla a ustedes el CD-ROM con lo que voy a leer acá, para que ustedes sigan la lectura, ¿ya? Y yo voy a leer esta parte de la página, quiero leer en la página 159, que lo van a ver también en su CD-ROM, la página 159, el párrafo 18. Quiero leer ese párrafo 18, quiero que presten atención a lo que dice acá, porque es algo muy interesante, ¿no? Dice, lo que Juan ve representa muy bien la experiencia de la clase Juan al principio del día del Señor. El entendimiento que ellos tenían de los propósitos de Jehová, incluso de lo que implicaban los 7 truenos, estaba incompleto entonces. Claro. Entonces se decía en el estudio terminado que los 7 truenos eran los 7 tomos de los estudios de Escrituras. Y ahora pues la Watchtower estaba diciendo que esos 7 truenos significaba que lo que había escuchado Juan estaba completo. Que el número 7 tiene su simbolismo que significa el número completo. Y con este libro rojo que tengo en mis manos que estoy leyendo ahora, que es el libro de Revelación, daba fin a esa interrogante, ¿qué cosa eran los 7 truenos? Y que ese 7 truenos era lo que Juan había escuchado y estaba completo. Qué bonito. Dice, no obstante, estaban muy interesados en Revelación y Charles T. Russell había comentado sobre muchas partes de ese libro durante su vida. Después de su muerte en 1916, muchos de sus escritos fueron reunidos. Ahí está, fíjense. Muchos de sus escritos fueron reunidos y publicados en un libro titulado El Misterio Terminado, The Finished Mystery. Sin embargo, ahí está el punto. Está diciendo que muchos escritos de Russell interpretaban Revelación que hemos leído en este libro, El Misterio Terminado, que dice que Pastor Russell era esa voz de león rugiente y que los 7 truenos mencionados en ese texto de Revelación 10, verso 3, eran los 7 volúmenes de sus estudios de la Escritura. Dice que eso fue lo que habían reunido en esa oportunidad para publicar el libro Misterio Terminado con esta interpretación. Y dice, acá a continuación, sin embargo, con el tiempo, es decir, este libro Misterio Terminado, no resultó satisfactorio para explicar Revelación. Repito, lo ven ustedes en su pantalla, dice así, sin embargo, con el tiempo, este libro no resultó satisfactorio para explicar Revelación. El resto de los hermanos de Cristo tuvo que esperar algún tiempo para un entendimiento exacto de ese registro inspirado.
¿Dónde se encuentra ese entendimiento exacto de ese registro? En este libro que acabamos de leer, que se llama Apocalipsis y Revelación, que dice ahora que Apocalipsis 10.3 no se debe entender que esa voz del león rugiente era el pastor Russell, ni tampoco que esos 7 truenos eran sus 7 volúmenes de la escritura, sino que ahora dice que ese resto ungido con el tiempo iba a comprender, es decir, en 1988, cuando se publica este nuevo libro explicando Revelación, que esa voz del león rugiente ya no era el pastor Russell, sino era de Jesucristo mismo, y que esos 7 truenos implicaba que lo que Juan estaba oyendo de ese ángel que era Jesucristo, significaba que estaba completo. Y esa fue la explicación correcta que supuestamente Jesús le dio después. No lo que había dado Jesús al pastor Russell en su oportunidad, sino que era lo que ahora la Watchtower dio en 1988 durante la presidencia del señor Franz. Y que esta es la interpretación ya definitiva, correcta. Entonces mi pregunta que yo me hago es la siguiente. Si la sociedad reconoce en este libro que les acabo de mostrar en la página 159, diciendo que en este libro El Misterio Terminado, lo que se había publicado de revelación era inexacto, que no satisfacía una verdadera interpretación de Revelación y Apocalipsis. Lo dice en 1988 en este libro Revelación, que ese libro terminado contenía interpretaciones que no satisfacía una verdadera interpretación de Revelación. Entonces la sociedad Watchtower reconoce que ese libro contenía pura basura, que necesitaba hacerse otro libro para dar las interpretaciones correctas en este libro Apocalipsis. Entonces la pregunta es la siguiente: si la Watchtower sabía en 1988 que ese libro Misterio Terminado contenía pura basura, ¿por qué en el CD-ROM, en el DVD de la sociedad Watchtower Fe en Acción, sacan orgullosamente a relucir este libro, que lo dice que se ve en el video, que lo ponen en la mesa de los betelitas que iban a almorzar para que lo leyeran? Y cuando los directores se opusieron a este libro porque justamente las interpretaciones de Revelación no satisfacían una verdadera interpretación correcta de Revelación, porque no satisfacían, pues, lo reconoce la Watchtower en 1988. Entonces, ¿fueron realmente ambiciosos esos directores? ¿No tuvieron acaso razón de oponerse a este libro? Porque ellos se dieron cuenta, no en 1988, se dieron cuenta en 1917, que las interpretaciones de Revelación que se habían puesto en este libro Misterio Terminado no satisfacían una verdadera interpretación de Revelación. Entonces, como no les consultaron, se molestaron con Rutherford y lo censuraron. No por ambiciones personales, sino que esto iba a dejar mal a la sociedad Watchtower, porque sus interpretaciones de Revelación eran ridículas, estúpidas, tal como les he mencionado en algunos ejemplos. Pero la Watchtower en The Fe en Acción saca a relucir este libro orgullosamente, y aquellos directores que se dieron cuenta que las interpretaciones que tenían de Revelación acá no satisfacían una correcta interpretación de lo que era Revelación, se opusieron a publicar un libro que no satisfacía lo que era el significado de Revelación, porque eran ridículos. Eran interpretaciones ridículas de Revelación. Entonces se opusieron con justicia, porque no quería dejar mal al pastor Russell, porque le habían adjudicado que eran sus escritos inéditos, y a dejar muy mal al pastor Russell, y a la vez a la sociedad Watchtower como organización verdadera, publicando libros con alimentos basura. Entonces, esos que la Watchtower expulsó en la época de Rutherford, porque se opusieron a que se publicara este libro, pero finalmente se publicó, y los expulsaron, los acusaron de esclavo malo, cuando en realidad el esclavo malo eran justamente Rutherford y sus directores, que siguieron adelante publicando este libro que dejó muy mal a la Watchtower, y tanto es mala dejó a la Watchtower que ahora se usa este libro para desacreditar esta organización de la Watchtower, que es el libro infame, el libro tabú, el libro, es decir, el dolor de cabeza de la Watchtower hoy en día, tan solo porque se publicó y se vendió. Entonces, ¿quién fue el esclavo malo que dejó una herramienta, un instrumento que usan ahora los detractores de la Watchtower? Usan este libro para desacreditar a la Watchtower,
¿Quién fue el culpable que se pusiera este libro, a pesar que había advertencia de los editores buenos que no se publicara, porque iba a ser un instrumento para los detractores de la Watchtower, que algún día lo usarían, todos los días lo usarían para desacreditar la Watchtower? Y tal es así que ahora se usa para desacreditarlo. ¿Quién fue el canalla, el perro, si no fue Radford y sus lectores, que sabiendo que había un grupo de lectores que les decía eso nos va a hundir para siempre, porque ese libro será sacado por nuestros detractores, nuestros opositores, para desacreditarnos por los alimentos chatarra que están metidos acá? Pero la Watchtower no duda en hacer un DVD fraudulento para sorprender a sus miembros y a la gente del mundo que ve ese video Fe en Acción 2011, para hacer creer que este libro era un excelente libro, lindo, buenazo, alimento a su debido tiempo dado por Jesucristo, y que había un grupo de opositores a Jesucristo que no se querían que se publicara un alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que eran directores ambiciosos. Pero muchos no saben ese detalle, ni tienen la menor idea que el esclavo malo lo tenían, se quedó en la Watchtower dirigiéndola. Ese fue el esclavo malo que dejó para la posteridad, posteridad, ¿no? Para nuestros días, este libro que quedó como parte de su historial de la Watchtower, que estuvo vigente desde 1917 hasta 1928, hasta que finalmente los mismos que lo publicaron tuvieron que echarlo a la basura porque era un libro vergonzoso. Entonces, cuando la Watchtower publica este libro, dice, ya tenemos la nueva verdad, tenemos el verdadero misterio terminado, y aquí están las revelaciones de los símbolos proféticos de revelación, aquí está. Entonces ya el misterio queda finalmente aclarado con esta nueva luz que nos da Jesucristo a su debido tiempo. Y publican este libro y dan como explicación, que le acabo de leer, que el pastor Russell publicó, dejó inéditos una serie de documentos que tenían que ver con la interpretación de revelación, donde se decía, pues, por ejemplo, como acabo de decir, que esa voz con voz león rugiente era pastor Russell, y que esos 7 truenos no era pues un número completo como se dice ahora, sino que eran los 7 volúmenes de los estudios de la escritura. Entonces la Watchtower dijo en este libro, para justificar su publicación, que esa explicación dada en este libro chatarra del misterio terminado no satisfacía los requerimientos mínimos para dar una credibilidad a la interpretación que se hacía de revelación en el misterio terminado, y por eso tuvieron que hacer este libro con las nuevas interpretaciones de revelación. Y en este libro, queridos amigos, la Watchtower estaba presidente, recordemos, ¿quién estaba presidente en ese momento? Era el señor Fred France. El señor Fred France publica este libro en 1988 cuando ella estaba vivo. Pero regresando, antes que me olvide, me pregunto la siguiente: si la sociedad Watchtower sabía en 1988 que el misterio terminado no satisfacía los requerimientos mínimos de una interpretación creíble de revelación, y por eso tuvieron que hacer este libro, ¿por qué hicieron un DVD Fe en Acción en el 2010? Estamos hablando nosotros más o menos de 22 años. 22 años después, hacen un DVD Fe en Acción, sacando orgullosamente a relucir este libro, sabiendo ellos que este libro contenía pura basura de interpretación, tal como lo reconocen en este libro Revelación que les acabo de leer, que dice que no satisfacía los requerimientos mínimos aceptables de una interpretación correcta del libro Revelación. Sin embargo, esta organización falsa y mentirosa no duda en engañar a sus miembros, a usted, te dice Jehová, y a la gente del mundo, diciendo que ese libro fue puesto en la mesa de Betel, que contenía los últimos eventos espirituales, y que los que se opusieron eran gente, directores egoístas, que tenían intereses personales egoístas. Y no dudan en mocionar ese libro vergonzoso, lleno de elementos chatarra. Sabiendo la Watchtower en 1988, conforme lo han publicado acá, que ese libro no contenía las verdaderas interpretaciones de Revelación y Apocalipsis. Sin embargo, la Watchtower lo saca a relucir como un libro excelente, un instrumento maravilloso que se publicó en 1917 y se entregó a los betelitas, y que el pobre Radford fue víctima de sus directores opositores egoístas que no querían que se publicara ese libro porque contenía alimentos que no satisfacían una verdadera interpretación de revelación. No quería que se publicaran basura.
pero Rutherford quería que se publicara porque lo atribuyó el pastor Russell para dejarlo como un imbécil. Entonces, un hombre muy malo. ¿Quién fue el esclavo malo realmente? El que se quedó. Rutherford y sus seguidores chupamedias, sobones, sátrapas. Y votaron a Johnson y a todo lo demás de la ciudad de Watchtower, acusándolos sin posibilidad de defenderse de ser esclavo malo. Yo pienso que la Watchtower debió también entrevistar al esclavo malo para que dé su punto de vista, qué cosa pensaban de ese libro que estoy terminado, ¿no? Para que se defiendan. Y decirles, señores, ustedes, esclavo malo que ha sido expulsado, usted ha sido expulsado porque dice acá un señor con corbatita de Michi en el video, un imbécil ahí que sale con su corbatita de Michi, un lacayo, un sobón de la Watchtower, de Bethel, diciendo que fueron ustedes egoístas. Denos su opinión, por favor. A ver, señor, el señor Johnson, ¿no? Señor Goodrich, a ver, por favor, díganos usted por qué usted se ha sido expulsado. Y de su opinión, ¿no? Iban a decir que no estaban de acuerdo, que ese libro no requería ni no pasaba la prueba del olfato, puesto que sus interpretaciones de Apocalipsis eran pura basura. Por eso no hemos aprobado y por eso nos votan. Por eso no lo saben, nos dice Jehová, y muy pocos lo saben. Ahora ustedes ya lo saben. Que esto es un DVD fraudulento, lleno de mentiras y más mentiras. Bueno, entonces la Watchtower publica en 1988 este libro, Revelación, y lo hace el señor Franz. Franz publica este libro cuando estaba vivo todavía. Él muere en el 1992, perdón. 1992 muere Franz, 4 años después de publicar este libro. Y acá están sus propias interpretaciones de Revelación. Y curiosamente, en el capítulo 34, nos damos cuenta que él comienza a interpretar por su cuenta el libro de Revelación para ajustar una profecía del fin del mundo que se iba a cumplir antes que terminara el siglo XX. Y comienza a hacer este libro, esta interpretación de Apocalipsis, ajustándolo a sus propios intereses personales, diciendo que el fin del mundo iba a ocurrir antes que acabara el siglo XX. Y en este libro de Revelación comienza a acomodar todas las profecías para que se ajustaran justamente a sus propias enseñanzas, como dicen ellos, pues que los apóstatas ajustan la Biblia a su propia conveniencia para acomodarlo a sus propios intereses personales. Y es justamente lo que hizo la Watchtower en este libro, acomodar la Biblia a sus intereses personales, tratar de hacer creer que las profecías bíblicas de Revelación se ajustaba todo para el siglo XX, que en el siglo XX ya no iba a pasar más. Es decir, que la historia humana iba a acabar antes del siglo XX con el Armagedón, antes que acabara el siglo XX. Franz no quería morir como un falso profeta y estaba traumado, porque lo llamaban el falso profeta. Entonces él estaba seguro, al igual que ocurrió con Rutherford en 1925, cuando lo llamaron falso profeta, continuaba diciendo que el fin estaba a la vuelta de la esquina, que faltaban un pocos meses, inclusive llegó a decir años después, antes de morir, que ya el Armagedón venía en 1941, cuando publicó el libro Hijos. Libro Hijos fue su último libro para decir que el fin estaba a la vuelta de la esquina y que se iba a enganchar la segunda parte de la Gran Tribulación y venía el Armagedón en 1941, cuando atacó Estados Unidos, Japón a Pearl Harbor, y dice, ahí arranca el fin del mundo, año 1941, con el ataque a Pearl Harbor. No pasó nada, pues. Entonces, igual pasó con Franz. Franz, cuando fracasó con 1975 con la fecha del fin del mundo, comenzó a quedar como un imbécil, como un falso profeta, y todo el mundo lo señalaba con el dedo, pues este imbécil, ¿no? Es un tarado, ¿no? Y todo el mundo ya perdió prestigio. Miles dejaron la Watchtower en 1975 en adelante, se fueron muchos, estos falsos profetas. Claro que con el tiempo comenzaron a catar a nuevos tarados en la calle, que son ingenuos, que no sabían qué era esta organización, su pasado de falsas profecías, y se incorporaron, como te dije, como hiciste hasta ahora. Pero los que fueron víctimas de esa fecha, que vendieron sus casas, se quedaron sin trabajo y dejaron de estudiar, dejaron de casarse, esos se largaron de la Watchtower. Esos se fueron. Entonces la Watchtower con el señor Franz quedó, lo acusaron, con el dedo acusó a usted, señor Franz, con ese libro Vida Eterna, y tal, dijo Dios, usted engañó a la gente. Y él quedó traumado, pues, y quería ver el fin del mundo, y quería morir viendo el Armagedón ocurrir para no quedar como un falso profeta, sino que solamente hubo un error de unos cuantos años. Es decir, él pensaba que el fin del mundo iba a venir antes que llegara el siglo XX. ¿Por qué? Porque él decía que una generación duraba 80 años. Y que los últimos días habían empezado en 1914. Y lo único que hizo fue decir que en 1914, que fue la última generación que vio los acontecimientos de 1914, esa generación de 1914
tenía 80 años de duración para adelante y que tenía que acabar en 1994. Y que, como dice la Biblia, pues de esta generación no pasará. Él pensaba que en 1994, es decir, casi 20 años después de 1975, o casi 20 años después de 1975, y ahí venía el Magedón. Y él deseaba eso para morir en paz en su conciencia, para que se viniera el Magedón y no quedara como un falso profeta, sino que tuvo un pequeño error de 20 años y quería quedar como un profeta iluminado. Y comenzó a hacerlo a través de este libro, por ejemplo. El libro Apocalipsis es una interpretación que trata todo sobre el siglo XX, que todos los acontecimientos de Apocalipsis estaban enfocados al siglo XX y que en el siglo XX ya no iba a pasar más la historia humana para el siglo XXI, o sea, la historia de los 100.000 años de la existencia del hombre en la Tierra tenía que culminar antes que pasara el siglo XXI, y que la obra de predicación inclusive iba a acabar antes de empezar el siglo XXI. Ya no se iba a predicar nunca más esa obra de predicación que había iniciado el apóstol Pablo y Bernabé, y decía que en el siglo XX iba a culminar la obra de predicación, la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo. Entonces, y que cuando culminara la predicación tenía que venir el Armagedón, y que entonces eso iba a ocurrir antes que acabara el siglo XX. Y eso lo publicó en la Atalaya del 1 de enero de 1989, así es, 1 de enero de 1989, en la página 12, revisen ustedes en español, 1 de enero de 1989, página 12 o 15, y ahí comienza a decir claramente el señor Franz que la obra misionera iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer siglo tenía que terminar ya la obra de predicación antes que culminar el siglo XX, y obviamente sabemos que cuando la obra de predicación se terminara vendría el Armagedón, en fin, Mateo 24:14. Pero no solamente en esa atalaya del 1 de enero de 1989 dijo eso, sino que también en el libro Apocalipsis comenzó a interpretar todo el Apocalipsis, haciéndolo ajustar a que las profecías bíblicas mostradas en Apocalipsis están enfocadas al siglo XX, y que iba a ser un siglo de desarrollo científico, industrial, el avance de la ciencia se iba a ocurrir en ese siglo, y que obviamente todos los acontecimientos proféticos de Jesucristo se iban a llevar de Mateo 24:13 adelante, se deberían a culminar todos en el siglo XX. Y aquí en el capítulo 34 quiero leerles a ustedes cómo la Watchtower dice algo dramático del señor Franz en este libro Revelación, ¿no? Yo lo voy a leer a ustedes en el capítulo, acá en el 34. Yo estoy leyendo acá el libro, pero ustedes van a leerlo en el CD-ROM, que se lo voy a poner en pantalla, ¿no? Para que ustedes sigan esta lectura. Yo lo voy a leer ahorita para que vean ustedes. Ustedes lo van a ver en pantalla, lo voy a poner el CD-ROM, porque esto no lo obtengo yo en fotocopiado, pero les voy a aportar el CD-ROM de esta página, que es la página 246, queridos amigos, del capítulo 34, y les voy a leer esta parte. Presten atención cómo la Watchtower enfoca todo para el siglo XX, para el Armagedón. Fíjense ustedes, ¿eh? Dice: ¿cómo reacciona Juan al ver a la gran ramera y su temible montura? Él mismo contesta: pues al alcanzar yo a verla me admiré con gran admiración. Revelación 17, versículo 6b. La imaginación humana por sí sola nunca podría evocar una vista como aquella. Sin embargo, allí está, allá en un desierto, una ramera disoluta montada sobre una horrible bestia salvaje de color escarlata. Como ven ustedes, el señor Franz, que escribe este libro, comienza a interpretar Revelación como su nuevo misterio terminado, dando a conocer qué cosa significa esa de la bestia salvaje, color escarlata. Y dice: hoy día la clase Juan también se admira con gran admiración a medida que los sucesos van cumpliendo la visión profética. Dice: si la gente del mundo pudiera verla, exclamaría: increíble. Y los gobiernos del mundo dirían algo parecido como: inconcebible. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad del siglo XX. Pero la visión se convierte en una sorprendente realidad del siglo XX. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces la Watchtower decía que esa visión de esta imagen, de esta
mujer, horrible bestia salvaje, de color escarlata, que se iba a ver, eso es un comento profético, se iba a cumplir en el siglo XX. Entonces el señor Franz estaba convencido que antes que viniera el siglo XX venía el Armagedón. Es por esa razón que se atribuye a la Watchtower también una profecía del fin del mundo para el siglo XX, para antes de culminar el siglo XX. Entonces, este libro que ven ustedes acá, Revelación, o Apocalipsis, fue ajustado para que coincida todos los acontecimientos de Apocalipsis centrados en el siglo XX, es decir, que en ese siglo se iban a culminar todas las profecías que había hecho Jesús, la gran tribulación, pues, qué sé yo, el aumento de la maldad, todo iba a ocurrir en ese siglo XX, y que esto de la bestia salvaje, de color escarlata, esa visión, y todo esto que estaba profetizado en Revelación capítulo 17, todo se iba a cumplir, se hace una realidad en el siglo XX. No pasó nada, no se hizo ninguna realidad eso, y pasamos al siglo XXI, a todos alegres y contentos, y ya llevamos acá 13 años pasados el siglo XX, y no ha pasado ningún fin de los señales de la historia humana, ni vino el Armagedón, como tanto creía, y fue su última tentativa del señor Franz para que viniera el fin del mundo antes del siglo XX. Entonces, este libro, Apocalipsis, queridos amigos, fue publicado con el único fin de interpretar Revelación, ajustarlo, esa interpretación de la Biblia de Revelación, de acuerdo a los intereses de la Watchtower, para llevarlos a los estudiantes de la Biblia, a los lectores de este libro, que el fin del mundo estaba ya indicado en la Biblia, en la profecía de Revelación, que todo estaba centralizado en el siglo XX, y que más del siglo XX ninguno de estas profecías iban a cumplirse. Cuando no ocurrió esto, entonces la Watchtower, en forma muy olímpica, en el CD-ROM de la Watchtower, en este libro, en la página 259 que le acabo de leer, borró la palabra siglo XX y la reemplazó por nuestros días. E igualmente, en la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, donde decía que la hora de predicación terminaría definitivamente en la tierra y no se predicaría nunca más antes de acabar el siglo XX, lo tuvieron que borrar también en las reimpresiones que publicaron empastadas de las atalayas de 1989, la del 1 de enero, ya no dice que tenía que cumplirse en el siglo XX, sino que se cumpliría en nuestro día. Así pone. Borraron el siglo XX, creyeron que con un borrador, imprimiendo la atalaya empastada y haciendo en forma mentirosa, engañadora, con el fin de cubrir su metida de pata y su mentira, creyeron que borrando esa palabra del siglo XX, tanto en atalaya y otras literaturas más, otras más, y en este libro de acá, que acabo de leerles, dice siglo XX, de borraron. Vean ustedes su CD-ROM, que lo acaban de ver ustedes, no aparece siglo XX, pero acá sí, porque después de 1988, todavía no existía el CD-ROM. El CD-ROM fue, creo que a partir del año 2000, creo que no se pasó a hacer el CD-ROM, y ya comenzaron a hacer ahí su lavado, pues su detergente Sakamure, y poner en el CD-ROM toda esa literatura de la Watchtower del siglo XX, totalmente acomodadas, para no dejar huella de su engaño, de que alguna vez la Watchtower haya mencionado alguna vez que la obra ministerial acabaría en el siglo XX, y que las profecías que se mencionaban acá, que se culminarían todas en el siglo XX, le borraron la palabra siglo XX, ¿ves? Para que no quedaran como unos falsos profetas. Entonces, la Watchtower, en el 2006, publica el Ministerio del Reino de septiembre de 2006, y fíjense ustedes, se supone que esta era la clarificación del libro de Revelación, que se daba en 1988 para arreglar, para componer las basuras de revelación publicadas en este libro Misterio Terminado. Se suponía que el libro de Revelación iba a suplir las deficiencias de este libro, que Jesucristo años después, en 1988, dio los alimentos correctos
de la correcta interpretación de revelación, este libro de 1988, y en ese libro se decía que el año 2000 se culminaría los 6.000 años de historia humana y todas las profecías de Apocalipsis iban a desenvolverse todas en el siglo XX y no en el siglo XXI, puesto que ya estaríamos en el milenio. Y eso fue el corresponsal otra vez Franz, que quería ver de todas maneras el Armagedón llegar para no quedar como un falso profeta. Estaba traumado. Y cuando no vino el fin del mundo, la Watchtower, pasando al siglo XXI, ordenó que toda la literatura que mencionaba el siglo XX como la fecha tope fueran borradas de todos sus libros y de todas sus revistas. Entonces usaron el detergente Sakamura del CD-ROM, donde al publicar sus literaturas antiguas, tanto en la Atalaya del 1 de enero de 1989 como en este libro Revelación, quitaron la palabra siglo XX en ambos casos, para no dejar huella de que alguna vez dijeron que toda esa obra de predicación acabaría en el siglo XX y que las profecías de Apocalipsis mencionadas con respecto a esa bestia salvaje que sería manifestada y destruida ocurriría dentro del siglo XX. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Watchtower en el 2006 publica el Misterio del Reino, ordenando a los estudiantes de la Biblia que este libro se reemplazaran las hojas que tenían interpretaciones incorrectas. Veamos ahora qué nos dijo la Watchtower en el Misterio del Reino de septiembre de 2006. Vean ustedes todos los cambios que hizo de este libro, porque este libro resultó ser otro alimento chatarra, dado supuestamente por un Jesucristo que no es el Jesucristo que Dios, a su debido tiempo su esclavo, supuestamente para aclarar y compensar las deficiencias de la interpretación de Apocalipsis en el libro Misterio Terminado. Al final, tanto las interpretaciones de este libro como este de acá resultaron ser tan basuras, ambas igual de basuras y de falsas, propios de una versión falsa y mentirosa. Veamos ahora qué cosa fue lo que dijo el Misterio del Reino. Veamos juntos. Como ya les había explicado, queridos amigos testigos de Jehová, el señor Franz en 1988 publica este libro titulado Revelación, su gran culminación se ha acercado. Y en este libro, la sociedad Watchtower pretende ajustar las interpretaciones del libro de Revelación al siglo XX, donde las interpretaciones de los capítulos importantes está todo referido al siglo XX y que todas las profecías de la Biblia se tenían que culminar antes que entráramos al siglo XXI, y así la Watchtower comenzaba a hacer su propia interpretación interesada, conveniente del libro de Revelación para hacer interpretaciones todo circunscrito al siglo XX. Y como no ocurrió nada en el siglo XX, entonces las interpretaciones que hizo la Watchtower en forma antojadiza, sin la ayuda de Jesucristo, por supuesto, quedó pues evidenciado como una falsedad, una pésima interpretación, una interpretación de idea de hombres, de lucubraciones de unos cuantos individuos allá en Brooklyn que comenzaron pues a hacer este trabajo de interpretación de revelación bajo la dirección del señor Franz, que era el teólogo iluminado en la sociedad Watchtower. Y cuando no ocurrió pues la fecha del fin del mundo para el siglo XX, específicamente para 1994, la sociedad Watchtower tuvo que hacer pues unos cambios en el libro de Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación, y en el Ministerio del Reino de 2006, de fecha 6 de septiembre que vemos en pantalla, la Watchtower comienza a poner todos los cambios que tenía que hacerse ahora en el 2006 para eliminar todas las interpretaciones anteriores que se habían hecho en 1988 y reemplazarlos por otras nuevas interpretaciones que se hicieron saber en este Ministerio del Reino de 2006. Y acá lo podemos ver claramente cómo la Watchtower comienza a decir pues que a continuación se alistan los cambios importantes hechos en el libro Apocalipsis, se acerca su magnífica culminación, publicado en 1988.
Algunos cambios no se incluyen, por ejemplo, los de datos estadísticos que pueden hallarse en el anuario más reciente y en otras publicaciones. Y comienza a decir, pues, en el capítulo 4, en la página 19, en el párrafo 4, elimine el último texto, Mateo 25, 31, 33. Así, olímpicamente elimine, pues. No se supone que esta fue una interpretación dada por Jesucristo a su tiempo debido para que la Watchtower publicara las interpretaciones correctas a tiempo debido del libro de Revelación. Fíjense todos los cambios en cada capítulo del libro de Revelación. Yo quisiera ir más adelante en el capítulo 34, donde aparece el siglo XX, pues, de esto de la gran ramera, la gran ramera vestida de escarlata. Vamos a ver en el 34 si figura el cambio del siglo XX por nuestros días. Y vemos acá a ver. Ahí está, fíjense ustedes. En la página 246 dice, cambien la penúltima oración por, pero la visión se convierte en una sorprendente realidad en nuestros días. Y en el libro de la Watchtower, en el libro Revelación original de 1988, decía, pero la visión se convierte en una sorprendente realidad en el siglo XX. Puesto, como dije, este libro de Revelación estaba hecho específicamente para que todo se cumpliera dentro del siglo XX, todas las profecías de Revelación se hacían realidad en el siglo XX, puesto que en el siglo XXI ya estaríamos viviendo en el milenio, en el reino milenario, ya habría venido el Armagedón. Y como no ocurrió el Armagedón, entonces querían borrar todo rastro de la palabra siglo XX para no quedar como falsos profetas nuevamente, y el señor Franz quedara pues doblemente, por partida doble, un falso profeta. Después de su muerte, por supuesto que al morir en 1992, no pudo saber si vino el fin del mundo en 1994, pues porque murió 2 años antes. Pero seguramente se hubiera sorprendido que estuviéramos aún viviendo en esta tierra imperfecta, con maldad, hasta el 2013, cuando supuestamente ya deberíamos estar en el reino milenario, 13 años viviendo en él, en este reino terrenal, en un paraíso restaurado, y no ha ocurrido nada. Se hubiera sorprendido, quizás se hubiera muerto de infarto saber que quedó como doblemente un falso profeta el señor Franz. Y como ven ustedes, la Watchtower comienza a borrar todo rastro de la palabra siglo XX para no quedar como falsos profetas, y pretenden pues que haciendo estos cambios, acá ordenando estos cambios, todo se iba a quedar oculto, pero no es así, porque los libros originales y las revistas originales no se pueden hacer desaparecer. Y aquí vemos pues como en la página 246 se decía una cosa, que estas profecías serían realidad en el siglo XX, y dice, borre, dice, mira, cambia la penúltima oración por, pero la visión se convierte en una sorprendente realidad en nuestros días, cuando decía en nuestro siglo XX. Y así sigue, mire cuántos capítulos, todo el libro hecho una porquería, todo el libro, cambiar página por página, capítulo por capítulo. Y digo, mejor que boten el libro a la basura, como hicieron con el misterio terminado. En vez de estar diciendo cambien en tal página tal cosa, tiren el libro a la basura, sean francos. Muestren que este libro no sirve para nada, que fue una basura de interpretación, que todo fue una interpretación forzada, un torcimiento de las escrituras para hacerlo coincidir con sus propias interpretaciones y conveniencias personales, para hacer creer que el fin del mundo vendría antes de que acabe el siglo XX. Pero quieren mantener el libro vigente, haciendo nuevas ediciones del libro, cambiando pues estos capítulos de acá, para no quedar pues como para que no quede el libro de Revelación, su gran culminación, se ha acercado como otro libro más en la basura, y le quieren dar vida, que siga vivo, pero cambiando todos los capítulos del libro. Mire cuántos cambios, todo el libro. Mejor que digan que es un libro igual de basura que el misterio terminado, y lo tienen a la basura, y hagan otro libro de interpretación de Revelación, nuevamente, de acuerdo a su conveniencia, con otro color de paste, que sea azul, por ejemplo, ¿no? No sé por qué todos los libros son rojo, de color rojo. Pero fíjense acá, todos los cambios en el libro de Revelación de 1988 que tenían la verdad de interpretación, que corregía los errores del libro Misterio Terminado con las interpretaciones de Revelación equivocadas. Y ahora resulta que también este libro está recontra equivocado. Fíjense, todos los cambios en todos los capítulos, no hay capítulo que no se salve. ¿Por qué?
¿Por qué ocurre esto? Porque todos estos capítulos fueron hechos, ajustados, para que todo se ajustara al siglo XX. Y ahora comienzan a decir, cambien todo. Aquí está capítulo tras capítulo. No hay ningún capítulo que se salve. Fíjese, cambio cada página tal, cambio esto, quite el otro. Este es un libro de basura, pues este libro rojo revela el Apocalipsis, su gran culminación, como se dice acá, se acerca a su magnífica culminación. Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. Entonces, este fue otro libro de basura más de la Watchtower que salió en 1988, con sus propias interpretaciones, que al final resultaron ser erradas, falsas, mentirosas, tan malas y erradas como el libro Misterio Terminado, que dio sus propias interpretaciones del libro de Revelación o Apocalipsis. Increíble. Aquí lo demuestro, pues, que esta versión, pues, dice que está dirigida por Jesucristo. Y tenemos un Jesucristo, pues, que no se decide todavía dar los alimentos definitivos, las interpretaciones correctas del libro de Revelación. Como han visto ustedes, queridos amigos, para culminar, esto demuestra, pues, que esta religión alegremente tira el tacho lo que enseñó y dice, bueno, borremos lo que dijimos acá, tal capítulo, tal otro capítulo, y tal versículo, o sea, todo el libro es una basura. Señor Bruto, ¿dónde está Jesucristo acá, que alimenta a su esclavo con alimento a su debido tiempo y que aclara las profecías y le da la interpretación correcta? ¿Alguien podría creer que esta versión está guiada por un Jesucristo con estos alimentos chatarra que son cambiados en base a una revista del Ministerio del Reino que dicen borre de tal capítulo, de tal párrafo, de tal capítulo, esto y el otro, y después de otro capítulo borren esto y el otro, y repásalo por esto otro, como hemos visto? Esta religión verdadera, piensen ustedes, amigos, pues, es que todo esto es un engaño, todo es un mito, todo es una falsedad. Esta religión es recontra falsa y que nos muestra claramente que no está guiada en absoluto por ningún Jesucristo. Pero amigo, que este video largo como siempre son mi video, porque tengo mucho que decir, les haya servido para aprender algo y se enteren también de algo de la historia de esta falsa organización y de sus enseñanzas. Gracias por su atención y un saludo a todos ustedes, queridos amigos de la Soriana. Espero que no les haya aburrido, pero sí, eso ha sido una pequeña clase semi-magistral para que ustedes sepan más de esta organización a la cual ustedes han pertenecido quizás por muchos años. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.